¿qué tal mis amigos y amigas que me ven a través de la pantalla, a través de este medio digital conocido como YouTube? Bienvenidos a mi canal. Y en esta oportunidad vamos ya a culminar o vamos a llegar a la conclusión de algo que hemos estado viendo como una serie. Hemos estado viendo la serie del robot cleaner, el robot vacuum cleaner, que es un robot aspirador. Y en esta serie hemos tenido la oportunidad de revisar, por ejemplo, o de ver lo que trae, un unboxing. Hemos podido ver los puntos que trae o los detalles que trae este dispositivo. También hicimos un live hablando de muchos detalles que son de nuestro interés. Interés como tanto tú como yo, antes de comprar un producto, debemos conocer todos los detalles y pormenor del mismo. Y así como el título del video, vamos a estar hablando del robot. Pero antes de sacar mis conclusiones, que lo que quiero es aportarte ideas, lo que quiero es aportarte de mi experiencia y lo que quiero es aportarte de mi punto de vista. Antes de tú adquirir este producto, tomes una excelente decisión. ¿Cómo así? Que si te decides por este robot, ya conozcas los pormenores, conozcas todos los detalles, y si te decides por otro robot, bueno, sea también en base a tu conclusión. Pero primero, antes de darte la conclusión del producto, vamos a recordar un poquito. Vamos a recordar qué nos ofrece. ¿Qué quiere decir eso? Cuando este producto yo lo adquirí, normalmente plataformas que yo uso más como de referencia, porque es donde más uno siempre puede encontrar gran variedad de productos y es donde yo más o menos siempre adquiero este tipo de producto. En Amazon rondaba entre los $200. Al momento de efectuar la compra lo compré en 80 y pico porque estaba en oferta. ¿Qué te quiero decir eso? Que hay una gama muy variada de precios en estos productos. Entonces, primer punto que me llamó la atención, que lo conseguí en oferta. Entonces, eso es algo que tú tienes que siempre tomar en cuenta. Tu presupuesto. Bueno, entonces, ¿qué me ofreció por ese valor? Que por ese monto, el robot, y vamos a decir el cerebro o la fuente de carga del mismo, que a través de esto es que también hacemos la vinculación a la aplicación que tenemos en el celular. Entonces, ¿qué nos trajo en ese momento? ¿Qué vimos? ¿Qué palpamos? Bueno, lo primero que vimos es el robot y el cerebro o la fuente de carga. También vimos que traía un juego de escobillas, que son como las escobillas que él usa para barrer, para luego poder succionar, porque la parte de succión o de aspiradora es más o menos como de este diámetro. No es tan grande que digamos. Entonces las escobillas lo que hacen es, vamos a decir, atraer el sucio, atraer el polvo hacia ese conducto. Entonces vamos a decir que ahí hacen un pequeño cuello para succionar la aspiradora. Entonces trae un par que es el que tú vas a poner automáticamente, pero siempre sale la duda o surge la pregunta: ay, si se me dañan esas escobitas, ¿consigo el reemplazo? Bueno, para mi gran sorpresa, me imagino que los otros productos también pasan lo mismo. Ella te trae un par adicional, cosas que te permiten que si esas escobitas que ya tú estás usando se dañan, se maltratan por el deterioro y por muchas cosas que pueden pasar, ya tú tienes el primer reemplazo garantizado. También trae, por ejemplo, un filtro. Este filtro que trae el aspirador adentro, que tiene un compartimiento donde el sucio, el polvo es guardado ahí. Entonces tiene un pequeño filtro para que ese sucio o ese polvo no pase, vamos a decir, al abanico, a la parte de succión, porque si este se ensucia o si trae mucho, por ejemplo, desperdicios o polvo, bueno, muchas cosas, lo que se puede es dañar. Entonces trae un filtro dentro y así como las escobillas, también trae un filtro adicional. O sea que la parte de repuesto o el primer repuesto ya lo tienes garantizados. Y eso fue en la parte del unboxing. Todo fue muy interactivo, trajo todas las informaciones, o sea que de verdad un plus. Luego hablamos de muchos pormenores, por ejemplo, que tiene como 2 o 3 años de vida la batería según el fabricante en Amazon. Que eso es algo, uno tiene que leer. En Amazon te dicen todos los detalles, te dicen el tiempo de garantía, te dicen todo y es muy bueno leer antes de comprar. Entonces el fabricante indica que tiene 3 años de vida el producto. Entonces me parece bien porque en estos tiempos hoy modernos los productos tienen un periodo, tienen una caducidad. Ya tú tienes tu celular y te das cuenta que después de 2 o 3 años
En mi caso, que duró bastante tiempo con un dispositivo, se empieza a poner lento, se empieza a pasar muchos detalles y lo primero que se deteriora es la batería. Después de este punto hicimos un video que tratamos de incluir todos los pormenores o todos los detalles en cuanto al funcionamiento del robot Vacuum Cleaner, y ahí te hablé de todo lo que se usa, por ejemplo, de cómo él mismo va a recargarse, que tiene una cantidad de carga que cuando llega ahí, vamos a decir un 16, un 17%, después de estar usándose, él mismo entra en modo de retornar a la fuente y él mismo hace eso de manera automática. Además, en la misma aplicación tú también se lo puedes indicar, y todo eso yo te lo enseñé en el video de las funciones de este producto, y ahí vimos de todo lo que puede hacer. O sea que si tú dices, bueno, yo quiero saber si hace esto, si no hace esto, no lo compro. Entonces tú haces ese video, lo miras y dices, bueno, no lo hace, no lo voy a comprar. O si lo hace, lo voy a comprar. O si no, decido otra opción. Estos videos te los voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción. Y también coméntame, dime qué otro video te gustaría que haga en cuanto a este producto o otros productos. Por ahora ya di por cerrado la serie del robot Vacuum Cleaner, pero si tú tienes alguna sugerencia o quieres ver algo más, escríbemelo en los comentarios y lo estaremos tomando en cuenta. Yo los leo. Comparte, suscríbete y sigue comentando y activa la campanita. Todo eso me ayuda a seguir creciendo y a seguir desarrollando contenido para ustedes. Vamos para la meta de 1000 suscriptores. Y volviendo entonces con este producto, ahí te enseñé todo. Por ejemplo, tiene la opción inteligente que él mismo decide por dónde ir. Te enseñé que tiene varios sensores, una pantalla negra de sensores. También abajo tiene una configuración de vamos a decir, accidentes. ¿Qué quiere decir eso? Que el robot va adelante y ve que hay un obstáculo y algo, él no va a chocar. Él se va a detener, puede ser que dé un pequeño tope, él se va a detener, va a mirar y va a buscar otra salida o otra dirección. O sea que me parece bien interesante. Entonces tiene también otras funciones que tú lo puedes controlar manual, que tú le puedes decir que se concentre solamente a limpiar las orillas de la casa. O sea, es un producto que podemos aprovechar. Este producto solamente va orientado a recoger el polvo y pelos. Y quiero aclarar aquí, me hicieron preguntas que me decían, bueno, y el nivel de succión que tiene este producto probado, pero para mí yo siento que está relativamente buena. ¿Por qué? Al momento de nosotros proceder a revisar y confirmar si la succión es muy buena, ¿qué hacía yo? Yo dejaba que él limpiaba, esperaba un minuto y pasaba mi mano, así mi mano la pasaba por el piso. Ustedes saben que siempre quedan como polvo y quedan como partículas que a veces uno encuentra, y a veces cuando uno usaba la escoba dice, ay, no limpié bien. Cuando yo le pasaba la mano, créanme que quedaba limpio, pareciera como que uno tiró agua. O sea, el nivel de succión para mí es aceptable. Ellos tienen una calificación de 5 estrellas, ellos tienen 4 a nivel de succión. O sea que no es tan mala, porque Amazon también te dice, de acuerdo a las características del producto, son evaluados y te dicen qué nivel se encuentra de calidad y de condiciones que cumple dentro de lo que ofrece. Muchas veces me hicieron esta pregunta. También en un video anterior enseñé que tiene en configuración formas de cómo ajustar esa parte, de cómo ajustar ciertas funciones que trae el robot. O sea que se puede aún aumentar. Vamos a llegar a la conclusión, porque mi finalidad no es alargar tanto el video, solamente darte una pequeña introducción y decirte y confirmarte que antes de nosotros llegar a esta conclusión nos tomamos el tiempo, lo usamos, lo probamos y validamos que es un buen producto. Validamos en base a nuestra experiencia. Acuérdense que no soy ningún experto, yo te hablo en base a la experiencia de un consumidor como tú que me estás viendo en el video. Entonces sí, te podemos decir que es un buen producto, te podemos decir que sí cumple los estándares, te podemos decir que sí vale la pena, y tú me dirías, bueno, entonces ¿cuánto tú le das de 5 estrellas, así como evalúas Amazon? Yo le daría 4.2 y me dice, y entonces ¿por qué no le da 5? No le puedo dar más porque yo no he probado otros productos.
Pueden ser que hayan productos que sean mejores y que tengan buen precio, o más barato o más caro, porque eso es algo que uno debe de entender. Entre mayor calidad del producto y mayores funciones este mismo desarrolle o haga, y también los materiales que son empleados, por ende el producto va a ser más caro. No necesariamente más barato requiere decir que es más bueno, también inversa, no quiere decir que porque sea más caro quiere decir que sea más bueno. Siempre hay que tratar de ver que se ajuste a nuestro interés, a nuestro beneficio, y si cumple las condiciones por lo que lo estamos buscando. Entonces, ya ampliándote todo esto y dándote ese punto de vista, te puedo decir que sí, es un buen producto. Para mí me ha resultado excelente. En mis videos anteriores comenté y compartí que tenía años mirando diferentes gamas de robots. Entonces sí, para mí vale la pena, para mí de verdad es un buen producto. Vuelvo y te lo digo, es en base a mi experiencia. Cada quien tiene su experiencia particular y eso es respetable. Entonces no te pierdas nuestros próximos videos. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale like, comparte, activa la campanita. Vamos por los 1000 suscriptores. Gracias por todo tu apoyo y será hasta la próxima. Bye bye.